¿sí? En Colombia, no, fue puta. Pepito Pérez posó para la foto, abrió el hijo de puta listón. ¡Ay, qué bonito! Y entonces el puente se llama Pepito Pérez. Vaya, coman mierda. O sea, acá posiblemente si uno mata a otra persona, le vaya más fácil que va a ir impuestos. Discúlpenme, pero personas negras o personas que son africanas o que son del Medio Oriente, y uno los ve y son como 4, 5, 6, 7 niños, y es que son uno seguido del otro, o sea, no hay mucha diferencia del uno al otro. TikTok. Tu, tu, tu. Tururururu. Se le solicita a los ciudadanos suecos que por favor traten de evitar los siguientes países porque son países considerados de peligro o de alto riesgo. Colombia. Comencemos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando en otro capítulo más de Disconformes Podcast. Muchas gracias a las personas que ya se han suscrito, que nos han dejado like, que nos han compartido con sus amigos y con otras más personas, haciendo pues que esta comunidad y que este podcast crezca como lo está haciendo en este momento. Chato, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenos días, querido Jerry. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran en este día tan hermoso? Bueno, les cuento así. ¿Se acuerdan la noticia que hablé en el podcast pasado? La noticia de esta pareja que se encontraba en India y que lastimosamente pues fueron robados y la mujer pues 7 sujetos la violentaron. Sí, cuéntanos. Bueno, les cuento que tenemos pues por ahora tenemos nuevas noticias sobre ese caso. Nos dicen que ya, bueno, ya había dicho previamente que 3 personas fueron capturados. Dice la información que ellos ya confesaron, que ellos sí, pero todavía faltan otros 4 personas. Y a esto se suma una nueva polémica porque el gobierno, la policía dio $12,000 a la pareja o al señor, porque en este caso solo se ve en la foto el señor. Pero eso ha generado mucha controversia en las redes sociales por el tema de que el señor aparece como si le estuvieran dando un billete de lotería y entonces pues hay mucha indignación por las personas y he visto comentarios muy negativos de que cómo se va a ofrecer para esto. Pero bueno, yo he visto que en las leyes, no, no, mentira, yo no he visto, perdón, pero sí escuché que las leyes otorgan las leyes en India otorgan una compensación en algunos casos y esa es una pequeña compensación. No es, eso no es nada comparado pues por lo psicológico, el daño psicológico que le dan a la persona. Pero cuéntame, Jerry, ¿tú qué piensas en esta nueva polémica en este caso? Pues lo mismo que habíamos comentado anteriormente, es como muy difícil, es un tema bastante delicado. No tenía conocimiento que le habían entregado $12,000 al señor, pero esa plata se la entregaron a él a título de indemnización o se la dieron por qué motivo en específico. Sí, es como una compensación. Más, Pero esos $12,000 son independientes de lo que llegase a pasar al final del caso. O sea, él puede recibir más dinero a futuro. sí, pero no estaría seguro por las leyes allá en India, porque si tratase de otro país como Estados Unidos, Suecia o Colombia, ya diríamos como más o menos qué podría pasar, pero no estoy muy seguro en el caso de India cómo serían las leyes, porque seguramente pronto pueden capturar a los sujetos, los sentencian, pero no hay ningún tipo de compensación. Ok, entiendo. Por ahora esta compensación es policial, no de Ah, la ok. justicia. O sea, entonces ese dinero viene directamente o de la policía o de la alcaldía local de ellos, más no de los delincuentes que cometieron el abuso. No, no, eso no es nada judicial, sino policial. Ok, ok, ok. Me imagino que Sí. lo habrán hecho como para tratar de lavar la buena imagen de la ciudad o del sitio donde ocurrieron los hechos, eh, para que no se Sí, esté como viralizando ese tema tanto, ¿no? de pronto, pero la pareja siempre ha enfatizado que ellos no generalizan, sino que Ujú. simplemente dieron con unas malas personas. Pero pues
Bueno, muy Cuando pasa en complejo. otro país como Latinoamérica, entonces sí generalicemos, pero como es otro país por allá en Asia, entonces ahí sí no. Ahí sí no, a mí me meto las manos al fuego. Ahí sí, ay no, que todos en Latinoamérica, que perro. Pero cuando se trata de otro país, no porque sea esa pareja, lo digo general, para todo el mundo, que van a Colombia, ay, yo no vuelvo a Colombia, ay, que yo no vuelvo a Sudamérica, ay, porque allá esto, y generalizan todo, cuando, no se, cuando algunos se llevan lo bonito y otros se quedan con lo malo, por culpa de unos pocos. Ok, Para que entiendo. aprendan cómo dice esa pareja, que ellos no generalizan, pero pues que dieron con, con ciertas malas personas, al ser un país hermoso. Bueno, y entonces entrando un poco ya en materia, vamos a hablar del caso de migración en este capítulo. Vamos a hablar y enfocarnos un poco sobre la migración latinoamericana, tanto a Estados Unidos como a Europa, que son los dos ejes principales de migración de todos los latinoamericanos. Hace una semana sucedió un caso en Estados Unidos bastante sonoro, del cual el Chato nos va a dar un poquito más de detalles de qué fue lo que pasó y a raíz de eso, pues tomamos la decisión de empezar a hablar de migración en este capítulo. Chato. Bueno, en este caso vamos a hablar de un joven venezolano de 15 años, Jesús Alejandro Rivas Figueroa. Él es una persona que ingresó hace 6 meses a Estados Unidos, el cual cometió un delito en Times Square. Presuntamente, él ingresó a una tienda a robar con un arma de fuego y en ese forcejeo pues disparó a un policía y también en otro disparo creo él hizo, él hirió a un turista brasileño o una turista, no me recuerdo, no me acuerdo el género. Este caso es muy controvertido porque está impactando mucho en el tema de la migración, porque empiezan a decir, no, es que llegan malas personas, y ya que estamos en este caso que es de un joven de 15 años, pues es gravísimo. Este sujeto, esta persona, ya fue capturada, lo cual la fiscalía está pidiendo que se le juzgue como un adulto mayor. En el hecho también se está judicializando a la madre porque en el momento de la captura se comprobó que ellos querían escapar del estado de Nueva York, y eso agrava el delito tanto como al joven como a la mamá porque la implica directamente en el caso. Entonces es algo que hay que pensar de que qué están haciendo las nuevas personas que están llegando o que están migrando a Estados Unidos, en este caso, porque están cometiendo delitos, porque no se adaptan, porque cuesta tanto saber a lo que vienen. ¿Cierto, Jerry? Sí, 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 es que es muy complejo la situación que se está generando en Estados Unidos ya desde hace bastante tiempo, donde han habido oleadas de personas que han intentado migrar a Estados Unidos para conseguir obviamente un mejor futuro. Y me gustaría entonces con eso comenzar a dar pie al tema de hoy, es el motivo el por cual los latinoamericanos mudamos a otros países. Y pues básicamente lo que es a voz popular es porque sencillamente las personas están buscando un mejor futuro no solamente económico, sino también social, un futuro donde tengan seguridad, un futuro donde sepan que los impuestos que están pagando están siendo bien usados y no han sido víctimas de la corrupción de sus países. Los temas de migración de los latinos no discrimina el hecho de que venga una persona de un país donde lo gobierne la derecha o la izquierda, ¿verdad? Porque tenemos casos de gobiernos de izquierda como lo es Cuba o como lo es Venezuela, donde las personas han migrado ya desde hace muchos años, o gobiernos de derecha como lo fue el caso colombiano, y mucha gente migró por muchas cosas que pasaron internamente dentro del país. Entonces digamos que este tema de migración para los latinoamericanos pues nos acobija a todos, a la gran mayoría, porque creo que todos estamos más o menos como en las mismas condiciones, y pues decidimos partir a dos puntos principales. Los dos puntos principales, como lo dijimos anteriormente, pues va a ser Estados Unidos por el famoso American Dream que tenemos desde los años 80,
y la segunda es Europa, pero específicamente en Europa yo creería que es España, ¿cierto? ¿Por qué iría la gente a España? Pues porque básicamente las personas se encuentran más familiarizadas por el tema del idioma, porque una vez puedan llegar y hablar español y puedan hacerse entender con las personas, pues es mucho mejor y es mucho más amigable y mucho más fácil poderse adaptar a la cultura. Caso contrario de que si la persona quiere mudarse a un país que no sea habla española, llámese Alemania, llámese Suecia, Finlandia, pues es mucho más complejo porque de entrada van a tener un choque que es el lenguaje y pues eso les va a complicar mucho la vida. Si quieres, Chato, vamos a hablar un poco sobre las formas en las cuales los migrantes pueden llegar a estos países. Cuéntanos, por favor, cómo hace usualmente las personas para llegar a Estados Unidos. De manera legal, ¿no? De manera ilegal, ya sabemos que eso es por México, pero de manera legal, usualmente cómo llega la gente a Estados Unidos. Bueno, tenemos diferentes formas de llegar. Primero les aclaro que nosotros no somos personas expertas e idóneas en el tema de migración. Cada cual tiene que averiguar su tipo de visado, lo que necesita y a lo que va a ir a Estados Unidos, ¿no? Nosotros pues no somos abogados y no estamos aconsejando, sino simplemente estamos dando como unas rutas o unas visas que otorga el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en este caso yo te cuento que hay una forma que sería la visa de turismo, que tú solo vienes pues a visitar y a conocer. También tienes una petición por un novio o una novia. Esa petición lo que hace es que tú vienes, tengo entendido que tú vienes por 90 días y tienes ese tiempo para casarte y así tener una residencia. Discúlpame, Chato, ese es el famoso programa 90 Days Fiancé, ¿no? ¿Sí lo has Sí, visto? sí, sí. Ese programa es un hit porque uno ve toda la gente que va para allá a conseguir su amor de Exacto. visa y no, la gente que, digamos, los americanos que uno ve son muy caídos del zarzo. Uy, están Sí, muy desvirulados. el programa se ve un poquito falso a veces o oportunista en ese tema, pero ahí no sabemos por qué. Pero Pues sí, sí, yo creería que muchos de los capítulos no son reales y habrán actores, pero las tramas que a veces montan son muy chistosas y el tema es que montan o tratan de mostrar de que no importa de qué nacionalidad, el que intenta llegar a Estados Unidos lo hace simplemente por conveniencia y no por amor. Entonces están sufriendo los americanos. Es como que nada, tampoco. exacto. Y los hace quedar como en ridículo, la verdad, por, por no darse cuenta de lo que está pasando. Bueno, cuéntanos qué otras visas Bueno, hay. continúo. Hay una petición familiar. Entonces, las peticiones familiares Ujú. pueden ser a los padres, pueden ser a los hijos, puede ser a los hijos, perdón, menores de edad y mayores de edad. Eso tienen diferentes términos. Porque si son mayores de edad, si están casados o son solteros, difiere el tiempo de espera, que puede ser muy grande, y el de menores de edad, sí, el tiempo puede ser más corto. También una petición de empresas a trabajadores, sobre todo trabajadores esenciales, trabajadores que no se consiguen fácil en Estados Unidos, o trabajadores por temporada. Por ejemplo, personas que cosechan en el campo, entonces mandan a traer, no, pues no es que manden a traer, sino que hacen la petición que vengan a cultivar ciertos productos por, no sé, 3 meses, cuando sea la cosecha. También encontramos las visas de estudio que mucha gente paga sus universidades y así sacan, así pueden sacar su visado. Esto sería básicamente por ahora como las formas legales de venirse a Estados Unidos, ya sea por corto o largo tiempo, para empezar a la residencia y llegar a un camino a la ciudadanía con el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoran para tener la ciudadanía ya, Chato? Cuando tienen la residencia, tú empiezas primero con la residencia Temporal. eh, temporal, que esa dura 2 años. Ujú. Después tú sacas la residencia si no hay ningún problema, sacas la residencia permanente. La residencia permanente, más o menos, pues tú entre 4 o 5 años para hacer una petición
de ciudadanía. ¿Qué pasa? Mucha gente se queda con la residencia permanente. No sé por qué no sacan la ciudadanía, si es el miedo a hacer el examen o Ujú. porque la verdad o sea, lo que yo sé es que entre la residencia y la ciudadanía pagan los mismos taxes. Entonces, no es porque, ay, me sale más barato ser residente. No. De pronto la pereza de ponerse a hacer todo el papeleo y todo el trámite para sacar la ciudadanía. Sí, Puede ser una también, pero opción. también pierden derechos por no ser ciudadanos. Si Sí, un claro. día alguien llega y diga, ah, bueno, me mamé los residentes, los puede expulsar más fácil a un ciudadano, ¿no? Ujú. Bueno, Eh, yo te cuento cómo es el tema acá en Europa y básicamente, pues hay unas reglas generales dentro de la Comunidad Europea, pero cada uno de los países miembros pues tiene la opción de tener unas normas extra para poder controlar el tema de migración en Europa. Entonces, pues eso va a diferir del país y van a diferir de algunos factores. Igual como dijo el chato, pues la recomendación es que vayan primero, es ir a la página web de cada uno de los países, entrar a la oficina de migración o a las embajadas de sus países en esos, al sitio donde quieran viajar y ahí van a encontrar toda la información oficial de cada uno de los sitios a los cuales quieran ir sin que estén teniendo como opiniones o información falsa de terceras personas, porque muchas veces las personas cuando quieren migrar entran a estos grupos que están en, no sé, en Telegram, en Facebook, por WhatsApp y mucha de la información que se da es falsa o es incorrecta o está desactualizada o bueno, son mil caos, entonces pues la invitación es que las personas vayan directamente a las páginas oficiales y ahí van a encontrar toda la información. Entonces, modalidades para viajar a Europa, varias. Uno, como estudiante, se me hace que la opción más fácil, pero más costosa que hay. Buscas un programa en el país que tú quieras, sea pregrado, posgrado, maestrías, doctorado, lo que necesiten. Buscan el programa, aplican el programa, una vez son aceptados, pagan, viajan y tienen residencia por el tiempo en el cual están estudiando. La gran mayoría de los países, mientras que se estudia, tienen la opción de trabajar medio tiempo, lo cual pues les ayuda a las personas para autosostenerse. Y una vez pues acabados los estudios, pues extienden las residencias para poder trabajar en lo que estudiaron. Listo. Lo que les digo, el problema es económico porque pues la gran mayoría de los países latinoamericanos, digamos en el caso de Colombia, cuando nosotros hacemos el cambio de pesos a euros, pues la cosa va a estar un poco compleja, ¿verdad? Porque entonces van a ser unos costos muy altos. Sin embargo, acuérdense que hay becas a las cuales las personas pueden aplicar, hay convenios entre universidades locales latinoamericanas con universidades europeas para que las personas hagan intercambio. Bueno, hay muchas modalidades para poder viajar en temas de estudio. La segunda opción es por trabajo. Esa para mí es una de las más complicadas porque las opciones de trabajo que se están buscando respecto a visas son personas que son cualificadas, son altamente cualificadas. Es decir, que una empresa va a buscar un gerente que tenga X o Y experiencia y unos años de relevancia en el mercado respecto a un tema en específico, porque ellos no van a entrar a buscar en el extranjero una persona que venga acá al país a realizar labores que no son cualificadas. Ejemplo, no van a buscar un cajero para el McDonald's, porque ellos tienen acá personas que pueden hacer esa labor. Van a buscar un gerente, un ingeniero, van a buscar una persona, un doctor, por ejemplo, y pues esas personas tienen que tener unas ciertas calificaciones eh, para poder aplicar este tipo de trabajo. Entonces se me hace que es una de las más complejas, pero es de las mejores que hay para las personas pues, que ya tienen un pregrado, un posgrado en Latinoamérica y alguna experiencia y quieran aplicar de una. Esa es muy buena opción. La tercera opción se llama el Working Holidays. Esa opción no la tienen todos los países porque esa depende de los tratados bilaterales que hagan entre cada uno de los países. Para el caso colombiano, sé que nosotros tenemos Working Holiday, que es trabaja y estudia con Francia, si mal no estoy. Entonces, básicamente es una visa que se demora un año. Las personas pueden ir, trabajar y al mismo tiempo pues estar como turista, pero pues pueden trabajar durante ese tiempo. Hay unos requisitos respecto a la edad que deben tener las personas, creo que está entre 18 a 30 años, si mal no estoy, pero es una muy buena opción para las personas que quieran ir, conocer, intentar, probar cómo es vivir en el extranjero. Pues si no les gustó, pues pueden volver al país, porque usualmente lo que más le interesa a la persona cuando migra es, ok, yo voy, viajo y de qué voy a vivir si no tengo un permiso de trabajo. Entonces, pues
ese tipo de visa da la mejor opción para que las personas puedan trabajar mientras están en ese lapso durante ese país. La última que se me hace que es como la más llamativa. Ah, bueno, también está el tema de traer a las parejas. Eso igualmente depende del país. Digamos que acá no se maneja el caso que decía el chato sobre los 90 días para que las personas lleguen allá y busquen ir si se van a casar o no, como en el programa, sino que dependiendo del país, si las personas se casan y quieren traer a su cónyuge a este país, pues van a haber unas normas. Digamos que en el caso de Suecia, por ejemplo, si yo quiero aplicar para que mi pareja venga, yo tengo que aplicar con mi pareja estando en el extranjero. Es decir, mi pareja no puede aplicar en Suecia. ¿Qué hace esto? Pues que el proceso se va a demorar más o menos entre 1 a 2 años usualmente para hacer como una especie de filtro y mirar de que de verdad esa relación sea verdadera y no sea una relación falsa. Es decir, son como filtros y barreras que ponen los estados para mirar como la legitimidad de cada uno de los casos, porque pues no pueden ¿Cómo revisar así, todo. señor Jerry? O sea, tu pareja hace la petición al 2 años, toca esperar 2 años, pero la pareja está fuera del país. Ejemplo, yo me voy a casar con una persona, ¿sí? Me caso con la persona, bien sea acá en Suecia o bien sea en el extranjero, y vamos a solicitar la residencia porque ella es mi esposa. Ella no puede solicitar la residencia. Bueno, en ese caso, yo que sería el nacional de acá o la persona de acá, yo no podría solicitar la residencia para mi esposa desde acá de Suecia. Ella tiene que estar en el extranjero, esperar todo el proceso desde el extranjero y cuando digan que sí, ahí sí puede venir ella y estar legal acá en el país. Ya casados. Ya O sea, casados, ya uh, casados. Entonces, claro, uh, hay mucho problema porque muchas de las personas llegan acá y como que, bueno, busquemos el amor de la vida. sí. Y pues se casan y cuando van a migración y eso, pues es sorpresa, les dice, bien, o sea, estás casado, pero no por eso no vas a obtener la residencia, ¿sí? No, Tienes no, que ir y aplicar en el extranjero y esperar en el extranjero la decisión y ahí sí volver. acá se comprueba que ya están casados y de una vez empiezan trámites de residencia. No, acá no. Es igual, yo creo que otro tema que es algo así muy parecido con eso es lo del tema del nacimiento. Tengo entendido que en Estados Unidos, si la persona nace, si el bebé nace en Estados Unidos, automáticamente acoge la nacionalidad americana el bebé. Sí. Acá no. Acá si dos extranjeros llegasen a tener un bebé, eh, el bebé no va a tener la nacionalidad, digamos en el caso de Suecia no la va a tener. El bebé va a tener una residencia que se acoge a respecto a la residencia que tengan los padres. Ahora, si uno de los papás es sueco, pues obviamente va a tener la nacionalidad sueca, o si tiene un papá de X, un papá o mamá de cualquier nacionalidad de la Unión Europea, pues la va a recibir automático. Pero si son el caso de extranjeros, papá y mamá extranjeros, que tienen un bebé acá, el bebé no va a recibir la nacionalidad directamente. Entonces Ah, es diferente. claro. No, Ujú, pues acá sí creo que es por la primera enmienda. ujú. Eso, mejor dicho, fue lo que escribió Abraham Lincoln. Dijo, toda persona nacida en territorio de Estados Unidos es automáticamente ciudadano de Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas que ellos querían como tratar de que pasara era que pasara eso, pues, que cualquier persona llegara y entonces se sobrepobla de nacionales que nunca vivieron ahí, sino que simplemente van las parejas a tenerlos para conseguir un mejor pasaporte para un futuro de los hijos. Bueno, eso es otra discusión y otro tema. Otra Sí. discusión. Bueno, y ya el último que creo que es como el que usualmente la mayoría de las personas usan es el tema del asilo. Entonces las personas viajan desde Latinoamérica, llegan a Europa, solicitan el asilo, mientras que las personas reciben una respuesta por parte de migración del asilo, se les permite trabajar y se les da como una especie como de concesiones, mientras que está el trámite para que sea la persona obviamente legal acá y pues pueda trabajar y autosostenerse, ¿verdad? Pero una vez Sí. finalizado el proceso de asilo, pues si es negativo tienen que volverse a su país, si es positivo pues se pueden quedar. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de las personas que solicitan para asilo, pues están mintiendo porque no están requiriendo de verdad un asilo, no son personas que están siendo perseguidas políticamente, no son personas que vienen de un país en guerra, no son personas a las cuales se les han vulnerado los derechos fundamentales en otro país, sino que son simplemente personas, acá lo llaman migrantes económicos, si mal no estoy la traducción, donde básicamente es la persona que viene porque está buscando una mejor prosperidad para su vida, una mejora económica, social, bueno,
Entonces, ese tipo de migrante, pues lo único que está haciendo es colapsar más el sistema porque al final pues le van a decir, oiga, pero es que todo lo que usted me está diciendo no existió o es falso o no nos convence o hace falta pruebas o mil otras excusas que usa migración y básicamente los devuelven para el país de origen. Eso es usualmente lo que está pasando acá en Europa con esos casos. Ok, bueno, yo quiero añadir también que acá en Estados Unidos también existe ese tipo de no visa, sino de De asilo. proceso, el proceso de de asilo. pro- exacto, proceso de asilo. Actualmente, pues, millones de personas lo están tomando. También es otra forma legal de hacerlo. Lastimosamente, muchas personas, pues, no son verdad, pero también entiendo las personas que básicamente les toca salir corriendo de sus países, les toca porque les llegó una amenaza, porque los quieren matar, porque tienen un medio, una casita, un negocito y ya los quieren sacar corriendo porque los quieren las bandas delincuenciales sacar corriendo porque les cobran dinero o X o Y motivo. No, y es que ¿sabes cuál es el problema con eso? Por lo menos acá en Europa, la gran mayoría de los casos es que hay que entender que, digamos, hay un flujo de personas que vienen de Latinoamérica, pero al mismo tiempo va a llegar un flujo de personas que vienen de África y que vienen del Medio Oriente. Y resulta que Sí, muchas de las personas que vienen de esos países, del Medio Oriente y de África, son personas que vienen de países que están en guerra. Entonces son países que vienen de países donde los están bombardeando, son países donde están en una guerra constante y obviamente migración les va a dar una prelación a ellos de dar estos cupos de migración, perdón, estos cupos de asilo, pues a esas personas que van a estar un poco más necesitadas y que de verdad la vida está en un constante riesgo al momento de llegar, claro. devolverlos al país, ¿verdad? Muchos de Porque ellos llegan casi sin papeles, sin nada, porque los bombardearon, los están mal. bueno, allá también hay casos de que sí, de que no, hay otros que también quieren nada más buscar un mejor futuro, o sea, no es generalizarlo del todo, pero la gran mayoría sí vienen por un motivo de estos. Y el tema es que, pues con las personas que yo he hablado que han aplicado asilo siendo latinoamericanos, por ejemplo, el caso de los venezolanos, para nosotros o desde nuestro punto de vista de latinos, el viaje, o sea, el decidir emigrar por las condiciones económicas de Venezuela es entendible, es aceptable y decimos, oiga, sí, o sea, la situación de Venezuela está muy mal, hay que salir de allá. Pero cuando ellos llegan acá a Europa dicen, oiga, pero es que eso no es un problema de nosotros, eso no es un problema internacional, es un problema y un conflicto interno que ustedes tienen, es meramente económico. Por ende, no tienen ustedes ningún derecho de asilo, devuélvanse para su país. Sí, entonces lo que están haciendo es que los migrantes venezolanos se vuelvan nómadas y estar buscando en diferentes puntos a ver en dónde se pueden localizar o establecer de una manera legal, porque pues ilegal todo el mundo se puede quedar en todo lado, ¿sí? Hasta que los descubra la policía y los deporten, pero pues no es la idea, ¿no? Es curioso eso porque a la gran mayoría de venezolanos, o no sé qué porcentaje, les niegan el asilo, pero yo no entiendo por qué los países asilantes, no sé si se diga así, perdón, pero no mandan una alerta diciendo, hombre, no vengan porque no se les puede otorgar asilo por esos motivos. Como cuando hacen una alerta de que, hey, no viajen a Colombia porque en Colombia están matando a las personas. ¿Por qué no mandan esa alerta? Algo pasa. Bueno, pero es que eso es muy chistoso porque, por ejemplo, conozco el caso de un caso de acá en migración en Suecia y básicamente lo que decía migración era que Colombia no es un país eh, con muchos problemas, no es un país en el cual su vida se vea directamente afectada por X o Y situación y pues su vida no está en latente peligro, era lo que decía migración. Entonces tienen que Sí, devolverse, pero al mismo tiempo las oficinas y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia saca un comunicado, que creo que es anual, donde decía, se le solicita a los ciudadanos suecos que por favor traten de evitar los siguientes países porque son países considerados de peligro, de alto riesgo. Colombia. Entonces, si el ministerio me está diciendo a los nacionales suecos no viajen porque es peligroso, y después le sale usted diciendo a la gente, oiga, no, es que usted puede volverse a su sí. país, ¿por qué no? A ver, ¿a qué jugamos? O sea, ¿qué está pasando? O sea,
sean claros, porque no están siendo claros y están jugando con la gente. Como no son ellos, no les importa. Pero cuando se habla mal de, así sea una pequeñez de los países de primer mundo que dicen, que llaman, ahí sí no hay alerta, ahí sí hay escándalo. Ujú. Hombre, sean Bueno, coherentes, coherentes con todo. hay un tema que yo quiero agregar que podemos ir continuando con el tema de migración y es, en los últimos meses se ha empezado a adoptar unas políticas antimigración en Europa, abanderadas usualmente por los países que están más que todo al norte, es decir, los países escandinavos, Polonia también, en Alemania ha empezado a crecer partidos que llaman de ultraderecha y que están buscando que no haya más migración a estos países ni personas solicitantes de asilo. El caso de Dinamarca es uno de los casos como más curiosos que hay porque Dinamarca ha creado desde hace ya algunos años como una especie de barreras para que las personas se desincentiven a aplicar por el asilo. Dentro de estos como normas que ellos han estado estableciendo es que están intentando de que si una persona que viene de un país del Medio Oriente quiera llegar a Dinamarca directamente para asilarse, ese proceso de asilo lo tengan que pasar en otro país, en un tercer país, en este caso creo que es Ruanda. Entonces, ustedes van, los dejan en Ruanda, aplican, tienen que esperar y una vez esperen, si es positivo, ahí sí pueden venir a Dinamarca. Antes no. E igualmente hay una cosa que creo que se llama como, la traducción es como la ley de joyas. La ley de joyas es que básicamente cuando la persona que está solicitando asilo llega al país, tiene que entregar, si tienen más de, creo que son 2.000 euros, ellos tienen que entregar el excedente o tienen que entregar las joyas que llevan como parte de ayudar a pagar su estadía dentro del país, pues porque obviamente ellos entran a ser un costo para el Estado y el Estado no quiere costearlos más. Entonces, den la plata con la que usted venga, démela y yo a cambio de eso pues le ofrezco a usted una vivienda, le ofrezco a usted una alimentación y lo tratamos de integrar a la sociedad y eso. Pero sí están colocando muchas más barreras, por ejemplo acá en Suecia, lo último que hicieron es que para las personas que quisieran aplicar asilo, básicamente, mientras que hacían el proceso de asilo, lo que hacen es, yo llego, aplico y sé que me van a dar mi respuesta en 6 meses, un año. Durante ese tiempo lo que tenemos que hacer es buscar un trabajo, que ese trabajo me dé un salario y con eso voy a sobrevivir. Una vez yo tenga eso, pues cambio como la ruta que lo llaman como cambiar de carriles, cambio yo de carril y busco quedarme como solicitante de trabajo, no como solicitante de asilo. Entonces cancelo mi asilo y ahora estoy aplicando como si fuera una persona que va a trabajar, pues porque ya tengo un trabajo acá, ya estoy pagando impuestos acá y todo está bien. El tema es que con la llegada de los nuevos gobiernos lo que dijeron, ok, listo, eso lo vamos a dejar igual, pero lo que vamos a cambiar es el requisito mínimo que deben tener las personas en cuanto a su salario para poder aplicar. Entonces, anteriormente estaba más o menos, son 13.000 coronas, son más o menos como 1.300 euros, y lo subieron a más o menos como 27.000, como 2.700 euros más o menos mensuales. Es decir, que si tú como solicitante de asilo, ¿sí? Como un migrante que está buscando esta opción, ahora quiere aplicar, tiene más o menos que tener 2.600, 2.700 euros mensuales de salario. ¿Qué migrante se hace 2.600, 2.700 euros al mes? La gran mayoría no lo hacen, no lo hacen. Hay suecos que no consiguen ese salario, no lo tienen. Es un salario muy alto para muchas de las personas. Ellos dicen acá que es la media. La media son 2.700 euros, pero no, no, es que no da, o sea, no da, porque es que el migrante cuando llega, lo que les decía, primero tiene problemas con el lenguaje, ¿verdad? Entonces, por Sí. ende, no va a poder aplicar a muchos de los trabajos. Entonces, ¿qué tipos de trabajos consigue usualmente el migrante? En restaurantes, en limpieza, en construcción, en fábricas. Y ellos no van a recibir, se me va a decir que un cajero del McDonald's se gana 2.700 euros al mes. No, pues yo sé que es escandaloso, pero es una forma de ser cada país proteccionista con sus vainas de migración, con su asilo que no se vuelva una alcahuetería como pasa acá en Estados Unidos. Me parece que es unos puntos, o sea, dejar como los puntos claros y decir, bueno, no quiero que venga acá todo el mundo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que tú nos cuentas,
Acá en Estados Unidos sí es un poco más alcahueta, es un poco como más fácil, más, ay, se me fue la palabra, pero dejémoslo en fácil, como que no tiene tanto, pero yo sé que pueden decir que en las cortes el 90% de los casos se pueden caer, pero eso no quiere decir que al caerse el caso de una vez te tengas que ir del país. Entonces puedes apelar y puedes tener muchos recursos, sino que ¿por qué salen los políticos a atacar a las personas que están migrando en un país como Estados Unidos en vez de solucionarlo internamente con políticas como las que tú ya nos mencionaste? No necesariamente al pelo de la letra de otros países, sino que cada país tenga lo que requiere. O sea, tú dices que Dinamarca adoptó esas políticas porque ellos no quieren que llegue allá todo el mundo. Sí, no, igual, de hecho, por ejemplo, el presidente, no recuerdo si es presidente o primer ministro, el de Polonia, él salió dentro de la Comisión Europea y dio una cátedra del por qué no se deberían recibir migrantes y por qué Polonia no está recibiendo más la cuota de migrantes y él utiliza y dice como, si ustedes ven la seguridad dentro de Polonia es la número uno que existe hoy en día en Europa porque sencillamente no tenemos migrantes. Entonces digamos que toda esta gente está culpando al migrante de todas las problemáticas internas que hay en cada uno de los países. Si bien es cierto que muchas de las personas involucradas en los delitos son migrantes, no podemos recalcar que es que la migración es el problema que está llevando a la decadencia a muchos de los países, Exacto. ¿verdad? Pero igual Pero ten en cuenta, por ejemplo, digamos, los países que están en la costa, sobre el mar Mediterráneo, llámese Grecia, Italia, todas estas barcas africanas que llegan todos los días y es que es muy constante a Europa, ellos no pueden detenerlos porque es que es un territorio bastante extenso, ¿verdad? Y es que es un flujo constante todos los días y llega más gente y llega más gente y llega más gente y se está colapsando el sistema de migración en cada uno de los países y adicionalmente a eso, pues los índices de criminalidad pues se han disparado bastante porque si la persona llega, no consigue papeles, por ende no puede encontrar un trabajo, pues necesitan algo con qué comer, pues empiezan bien sea a cometer delitos, bien sea a realizar algún tipo de actividad ilegal para tener cómo sobrevivir, cómo subsistir. ¿Sí? Y los gobiernos están tomando las medidas como que tenemos es que sacarlos a todos en vez de tratar de integrarlos. eso pasa mucho, pero también los gobiernos no pueden ser hipócritas, echarle la culpa a los gobiernos en unas guerras que pasan en África. Esto puede entrar en teorías conspirativas, porque digamos, muchos países como Francia, España, Reino Unido invierten platica en la guerra en África y lo que hacen es desterrar a la gente de sus tierras, a los civiles, y después se están quejando que porque tienen migrantes. Ujú. Y Sí. esto pasa de que ay, yo soy eh, alguno de los países nombrados, yo financio un gobierno, financio un grupo, no, ahí sí no lo llamarán terrorista, pero financian un grupo ilegal, los alzan en armas y resulta que ellos hacen un desplazamiento forzoso a muchas personas que no tienen nada que ver cuando se dan cuenta de dónde resultan, pues en los países de ellos y ahí sí Sí, no eso, dicen y eso no está deberían pasando quejar. mucho ahorita con el tema de la llamada revolución africana sobre estos países que están cerca al Sahara, como lo es Como en Níger y ella. Nigeria. Exacto. Sí, Todos estos países están empezando una revolución donde ellos no quieren más como el tema de, no de imperio, pero sí como la supervisión que tiene todavía el Estado francés sobre ellos. Y básicamente dicen es que los recursos, tanto económicos como minerales, como todo eso, son nuestros, no son de ellos. Y ese tema de que ustedes eran nuestros colonizadores, eso ya pasó hace muchos años, váyanse de acá, no queremos más su participación. Y pues a Francia obviamente no le gusta eso. ¿Sí? Obviamente no van a salir en público a decirles directamente no y esto seguirá siendo una colonia porque no lo van a hacer, pero sí empiezan a utilizar medidas
para tratar de controlar ese tipo de aspectos en África, por lo menos. No, es que el tema de Colonia, lo que pasa es que ellos sacan los recursos muy baratos y les emputa porque, digamos, llegó el gobierno de Nigeria y dijo, mira, tú me estás sacando el mercurio a 0,49 centavos de dólar. Ya no más, te lo voy a vender a 1,50, que es lo que está el mercado. Y a eso a Francia le pareció un escándalo, ¿no? Que como así. Y resulta que después resultó la plata financiando o los opositores de los gobiernos. Ujú. Entonces, ¿a qué juegan? Y es que eso no es que solamente van a coger una casa y se van a dar contra la otra casa y no va a pasar nada. No, eso se están dando con los pobres, con la, ¿cómo se llama? Con la clase civil, con la población civil, Ujú. y ellos lo único que hacen es, esto se forma un peo, pues yo qué hago, tengo que emigrar. Sí, eso Llegan es allá, verdad. lo que tú acabas de decir, querido Jerry, es que llegan a un país, no tienen papeles, nadie los contrata, por la necesidad tienen que robar, no todos, porque hay unos que, puta, así tengan lo que tengan y consigan trabajo, siguen robando, porque es que eso sí me parece. Bueno, hablemos de esos casos, hablemos de la problemática que está generando el migrante tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea, de Bueno, este migrante que no entiende que llegó a otro país y que se tiene que adaptar a esas nuevas políticas y que llega es a robar o que llega es a cometer delitos, a vender droga. Cuéntanos allá en en Estados caso, Unidos. caso de Latinoamérica que se va para Estados Unidos, es un caso muy particular. Digamos, acá en Latinoamérica no se tiene esa guerra latente, un bombazo así. Hay guerra, hay pandillas y todo eso, pero lo que pasa es que muchos de los casos es que el vecino se fue para Estados Unidos y me contó que eso era una maravilla. La abuelita conoce a la tía, yo no sé quién, y también se fue. Y al final, al cabo, se van porque no saben a qué vienen, a qué van a Estados Unidos, ¿sí? Ujú. Entonces, se vinieron porque la vecina conoce a una sobrina de no sé quién y se vinieron porque le fue bien. Pero llegan acá a Estados Unidos y dicen, es que yo no sé ni a qué vine. Y bueno, también hay pandillas organizadas que vienen a hacer mal. Entonces vienen a robar, a narcotráfico y se están colando. Ahorita, de todos los países, eso sí, no hay salvedad alguna. Se tiene un índice de inseguridad, ha subido, no solamente por los migrantes, también nativos, pero, pero la realidad es que el migrante no sabe a qué viene. Ellos piensan que, no, pues yo no, pero muchos de los migrantes piensan, es que yo hacía eso en mi país. ¿Qué? Molestar a todo el mundo, robar, poner el equipo a todo volumen, vivir en una comunidad y hacer lo que se me da la gana, y después resultan disque arrestados por la policía y llorando. Pero es que hay que ser conscientes qué es lo que se quiere venir. Y los países del primer mundo quieren gente trabajadora, gente que se adapte al sistema y sobre todo la gente honesta, o sea, que no que no haga delitos. Bueno, pero ya que tocas el tema de la adaptación, con ese tema es que, No es fácil. por, sí, pero es que por lo menos al tema en Europa, y es porque la gran mayoría viaja a España, es porque es mucho más fácil poder adaptar una persona latinoamericana a la cultura española, ya que compartimos la misma lengua, compartimos prácticamente las culturas son muy similares, Sí. compartimos casi que la misma religión. Entonces no es muy complejo adaptar, darle un trabajo a un migrante que venga a Latinoamérica en España y ya la persona se le integra de una. Ahora, si es una persona que tiene que integrarse en una cultura diferente, es decir, por ejemplo, un latino que vaya a Finlandia, pues no va a hablar el tema, probablemente no tengan las mismas costumbres, entonces va a ser un tema mucho más complejo, que es lo que pasa por lo menos con las personas africanas o con las personas árabes cuando llegan a estos países, pues son culturas totalmente diferentes, ¿sí?
Son lenguas totalmente diferentes y con darles un trabajo no simplemente eso va a ayudar a suplir el tema de que se integren a la sociedad. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que los migrantes vayan, se aglomeren en unos barrios en específico y cuando están en esos barrios es pues cuando empiezan a crearse tanto los guetos como las pandillas y como todo este tipo de bandas. Acá, por ejemplo, en el caso de Suecia, lo que pasa es que la gran mayoría son personas que provienen del Medio Oriente, o sea, la mayoría de los migrantes son del Medio Oriente, y estos migrantes, en vez de quererse adaptar a la cultura, entendieron que si ellos aplicaban a un proceso de asilo, pues el Estado les iba a dar unos beneficios y les iba a dar un dinero para ayudarles a solventar su estadía mientras tanto. Entonces, esta gente preferiría o prefiere, porque son muchos todavía, que prefieren en vez de trabajar recibir la ayuda que da el Estado. Y eso no está bien, porque nosotros pagamos los impuestos, pues obviamente una plata tiene que estar encaminada para este tipo de labores sociales, pero no es para mantener a uno, dos, tres, cinco, la cantidad que sean de personas en una sola familia que viven a punta de ayuda social, porque no es así. Busquen un trabajo, intégrense en la sociedad y, y eso, pero es que ellos prefieren, si un trabajo me dicen a mí que me van a pagar al mes, un ejemplo, 1.000 euros, póngale que 1.000 euros, y en ayudas sociales yo voy a recibir 700 euros, pues yo prefiero no trabajar y recibo los 700, ¿sí? Y en los otros 300, pues me busco a ver qué puedo hacer yo de plata extra en alguna otra cosa. ¿Y qué se ponen a hacer? Pues a vender drogas o a hacer algún otro tipo de delito, a cometer alguna otra cosa. Y así es como se mantienen. Y pues eso es un tema que tienen los estados que ponerle un ojo y en el caso de acá de Suecia ya es un tema que se salió mucho de control y sobre todo en los países nórdicos o en Alemania, eh, que no saben cómo controlarlo, no saben cómo Yo, yo, controlarlo. yo como Estado lo que haría es, bueno, ¿quién entró? Ah, entró una familia, está bien. ¿El papá puede trabajar bien? Claro, yo los ayudo por 6 meses como Estado, les doy $1.000 mensuales, pero esos $1.000 me los tenés que devolver, entonces te obligaría a trabajar. Y si no los devuelves, así sea pagándolo de a 100 o de a $50, yo haría que tu visado o tu petición de asilo fuera más duro de ser aprobado. Pues es que lo que yo te decía ahorita, Dinamarca le está pidiendo a las personas que solicitan asilo como una especie de compensación económica para mantenerlos y que ellos mismos sufraguen esos gastos y que no sea el Estado el que lo tenga que hacer. Sí, pero pues ese tipo de políticas lo ven como políticas antimigratorias y lo ven mal, pero o sea, Sí, no tenemos por qué ser una carga. puede ser antimigratorio y todo, pero sería más sano porque entraría gente como más, ya, o sea, uno ya sabe a lo que va Ujú, como migrante. Entonces dice, bueno, el gobierno me va a ayudar, pero no me lo va a regalar. Me toca devolvérselo. Y me toca después esforzarme trabajando para sostener a mi familia y pagarle una parte al gobierno hasta que subsane lo que yo le debo al gobierno. ujú. Y ya con eso decimos que hay personas que entran con una conciencia más de no ser vagos. O sea, Sí, pero es que, me- por yo, ejemplo, yo no puedo ir a ese país a vagar. Yo tengo que ir a ese país a producir y aportar a la sociedad. sí, pero eso hay que adicionarle el tema de que, y eso también pasa en Latinoamérica, que es el tema de conseguir la plata fácil. Sí, eso lleva ya muchos años y creo que es una de las herencias que tenemos del narcotráfico y es que yo para qué me voy a esforzar un mes trabajando duro en una construcción donde voy a generar, no sé, 2.000 euros, cuando sé que vendiendo drogas 3 horas o 4 horas cada día, pues voy a conseguir 5.000 euros, por ejemplo. Entonces es la plata fácil, la plata mala vida y no sé, es que es complejo de poderlo manejar. Adicionalmente a eso quería comentarte un caso que pasa acá y es que hace ya algunos años, creo que fue en los 70 o en los 80, el gobierno sueco decidió realizar una especie de beneficios para las mamás cuando tuvieran hijos y darles como una especie de dinero por cada hijo que tuvieran, porque la tasa de natalidad estaba bastante baja, entonces necesitaban como repoblar el país. Entonces, las mamás recibían una especie de subsidio por parte del Sí. Estado. Entonces, ese subsidio persiste y resulta que
tienen el subsidio, creo que hasta los 18 años por los niños. Entonces, las familias suecas tenían uno o dos hijos, máximo tres hijos, y no es que les guste tener familias muy amplias. Pero claro, cuando llegaban estas personas de otras culturas, son personas que les gusta tener hijos. Entonces, ya no tienen uno, no tienen dos, no tienen... Entonces, uno ve una persona, discúlpenme, pero personas negras o personas que son africanas o que son del Medio Oriente, y uno los ve y son como cuatro, cinco, seis, siete niños, y es que son uno seguido del otro, o sea, no hay mucha diferencia del uno al otro. Y No, toda es esa que no. gente vive de los beneficios que le dan. Entonces, cada niño me representa a mí 150 euros al mes, ¿verdad? Y si ya tengo Sí, cuatro niños, pues ya son 600 euros. 600 sí. euros ya es platica. Y es que no ha nacido no ha nacido uno y ya están creando el No, otro. es que esto es increíble. Y es que, bueno, pongámosle el caso. Entonces tenemos a esta señora, pongámosle un país, no sé, Somalia. Entonces llega esta señora de Somalia, digamos que le dan X plata por cada niño, tiene cuatro niños, entonces digamos que son 150 por cada niño, son 600. Adicional a eso, entonces ella va a estudiar, entonces recibe un bono por la educación que está estudiando, son otros 100, entonces ya van 700. Los niños, pues, como entrarían acá hay una ley que protege a los menores de edad, en la cual, independiente de que estén con papeles o sin papeles, pues pueden ir y acudir a la escuela gratuitamente, y en la escuela los niños van a recibir la comida, van a recibir el tema de los lápices y cuadernos, a todos lo reciben, no tienen que poner absolutamente nada. Entonces esa mamá lo único que tiene que preocuparse es, no tiene que darles almuerzo porque los niños almuerzan en el colegio también. Esa señora, ¿por qué se va a preocupar de ir a trabajar si dice que con solamente con todos los beneficios pues va a tener como subsistir y darle la comida por la noche a los niños y la ropa? ¿Verdad? Y hay personas acá que también, que muchos suecos pelean eso, y es que en alguna época les daban, o sea, como el mal llamado, como apartamentos o sitios de vivienda para estas personas para que tengan una comodidad mientras pues que se hacía el proceso de asilo. Sí. Eh, o sea, ¿no? Y quieren vivir de los beneficios, es muy complejo, y yo creo que ya esa situación ya ha saturado el sistema bastante, las personas ya están cansadas de eso, y que cuando van y miran los delitos, que era donde estábamos hablando hace un rato, cuando van y miran los delitos, efectivamente las personas que están cometiendo la mayoría de los delitos, pues son extranjeros, no son gente nacional, ¿sí? Eso es verdad. Y pues es Es- difícil contrarrestarles a ellos los argumentos si uno va y mira una lista de, ok, tenemos 10 delitos, de los 10 delitos, 8 delitos son de personas no nacionales. Entonces, ¿con qué salimos nosotros a pelearles a ellos en cuanto a temas, cuando hacen la política para cambiar los gobiernos y eso? Si lamentablemente la mayoría de los migrantes están envueltos, y no hablo de migrantes netamente latinoamericanos, sino también de África, del Medio Oriente, Asia, o sea, de todo lado, soy de todo lado. Y pues es complejo. Lo que pasa es que las políticas estaban pensadas en su momento, o sea, cuando empezaron, no sé, décadas 80, 90. Y ahora, ya que son cosas más modernas, un éxodo, digamos un éxodo moderno, que es masivo, que es, ya la gente sabe cómo aprovecharse del sistema. Y también por la mala información que se ve a través de las redes sociales, porque mucha gente se deja guiar por eso, lastimosamente. Pero mira, yo quiero agregar algo positivo. Y tú como migrante, si tú obras bien en un país del primer mundo, la rompes, vas a despegar, como sea. Pero si obras bien, si no buscas como el quiebre, como el quite, como la trampa, no, como lo que es el sistema del país del primer mundo, económico, quieres salir, quieres una mejor vida, vas a lograrlo, vas a lograrlo. Se necesita el doble de esfuerzo, el doble de esfuerzo de las personas, pero si tú lo vas a lograr. Es más, hasta las personas de orígenes de países de primer mundo nos admiran, porque dicen, oiga, berracos, pero admiran es a la persona que ven que es trabajadora, que va por el bien, que no comete cosas indebidas, que es como Mm. vender drogas, o sea, delitos. Mira, inclusive acá en Estados Unidos hay una propuesta de ley que si tú eres migrante, no tienes papeles y vas conduciendo borracho, te detienen y te quieren deportar de una vez.
en mi concepto, oiga, ¿y eso por qué no lo hicieron antes? Eh, o sea, vas conduciendo borracho como si nada y entonces vas a quedar libre y como si no estuviera pasando nada. No, tiene que haber un castigo ejemplar. Y más si no tienes papeles, porque estás infringiendo una... Es algo que tú puedes matar a una persona, puedes causar un accidente por andar borracho al volante. Es Sí, algo pequeño, pero debería ser castigado duro. sí, es que es complejo y hay muchas personas que dicen como por lo menos acá, que las personas que ya han conseguido papeles o que han conseguido la forma legal de quedarse dentro del país, miran de una forma despectiva a quienes no lo han hecho o a quienes no han podido. Y yo considero que no es que los miren o que estén de una forma despectiva, sino que sencillamente, o sea, sí hay opciones de poder viajar uno a otro país y arraigarse a ese país. El tema es que hay personas que lo quieren a lo fácil y la vida no es fácil, la vida es compleja y hay que esforzarse. Y hay muchos casos de personas que son migrantes y que han ido a otro país, han estudiado una nueva lengua, se han adaptado a una nueva cultura y hoy en día viven una vida bastante plena, bastante diferente a lo que se esperaba o al futuro que se esperaba en su país de origen, ¿verdad? Consiguen Eh, más de lo que esperaban. sí, sí, sí. Consiguen una vida tranquila. Pues esperemos que algún día nosotros podamos tener la vida tranquila en Colombia, ¿no? A Porque mí, ese es el tema de que muchos de los que ya llegan a la vejez en el extranjero, el sueño es volver a su país de origen y ya disfrutar los últimos años. Pero, pero como a la situación, no me veo volviendo a no, pasar pues mi vejez. pasa que, ay, me voy para mi vejez. No, yo he visto, conozco casos, ay, me voy para mi vejez. A los 4 meses, no, ¿saben qué? Yo mejor voy a vender todo lo que acabé de comprar y me devuelvo a donde está. Es que para el caso colombiano, yo llevo por fuera del país más o menos como unos 7 años y he ido a Colombia 2 veces en un lapso más o menos de 3 años entre cada uno, 3 o 2 años, y es un deterioro, o sea, va como de mal a peor la situación, o por lo menos lo que yo vi en Bogotá y en No, otras sino ciudades que que yo sí, estuve. avanzar. No, es que es muy complejo y La problemática también radica es que, digamos, acá en Estados Unidos van a hacer una obra, a nadie le importa quién la hizo, porque la gente dice, yo lo pagué con mis carajos impuestos, ¿sí? En Colombia, no, fue puta. Pepito Pérez posó para la foto, abrió el hijo de puta listón. ¡Ay, qué bonito! Y entonces el puente se llama Pepito Pérez. Vaya, coman mierda. Esa es una vaina que entonces la obra tiene que terminarse antes de que yo termine mi gobierno porque yo no se lo quiero dejar al hijo de puta que va a seguir de alcalde. A nadie le debería importar eso. La gente acá uno de los delitos que son más duros respecto a penas y a eso es el de evasión de impuestos. O sea, acá posiblemente si uno mata a otra persona, le vaya más fácil que evadir impuestos. Y ese argumento, o sea, me explicaban en la universidad el porqué de eso. Y era porque ellos pensaban o ellos piensan que cuando tú evades impuestos, no estás cometiéndole un fraude al Estado, sino un fraude a todas las demás personas del colectivo. O sea, estás cometiendo un delito contra toda la sociedad porque es que con esos impuestos pensábamos pagar la salud, las pensiones, ah, el sistema de las funerarias de cuando las personas se mueren, educación para los niños, el tema de las maternidades para los niños, o sea, todo ese tema social que tiene, pues viene de dónde? De los impuestos. Y si tú no pagas el impuesto, pues es que estás afectando a la señora que vive al norte de Suecia, que está embarazada y necesita en ese momento quedarse en casa y recibir un salario porque pues no puede porque está en una condición especial. O la persona que fue atropellada y necesita pasar sus días de convalecencia pero seguir recibiendo un dinero. O sea, ya. el niño que va a la escuela a estudiar todos los días necesita que alguien pague a un profesor y a unas instalaciones para mantenerlo y que él pueda estudiar. Entonces, claro, acá el tema de evasión de impuestos es un tema súper estricto. Lastimosamente de eso se da uno cuenta cuando sale del país, Ujú. porque uno dice dentro de su país, ah, es que se joda y todo el mundo, pero no.
realmente. Y lo que yo te decía, pues lo que pasa es que yo, digamos, yo como alcalde, ay, que inauguren las obras porque yo quiero salir en la foto. Sí, ¿Allá pasa así lamentablemente. en Suecia o simplemente las inauguran y suerte? Acá lo que nos importa es hacer la obra antes de que llegue el invierno. Para todo el mundo es como cuando empieza ahorita el verano, empieza toda esa vaina a construir rápido, porque pues obviamente el invierno hay unas condiciones un poco especiales que reducen el ritmo. Aún así, podemos estar en invierno y tú sales y ves y están haciendo obras, o sea, no se detiene. Pero obviamente pues el ritmo no es el mismo que cuando se está en Y primavera o en verano. acá también pasa lo mismo. Ujú. Bueno, ya para concluir este capítulo, Chato, invitamos a las personas que quieran migrar, que lo hagan, que no les dé miedo, dejen el miedo atrás, inténtenlo, infórmense, lo primero que tienen que hacer es informarse. Informarse no solamente de cómo llegar, o sea, de los procesos como tales de visas y eso, sino informarse qué es lo que quieren, a dónde quieren ir y el por qué quieren ir. No, como decía el chato, no se dejen influenciar de amigos de que véngase para Estados Unidos porque es que me encanta y eso está acá ganándose en dólares y esto es la locura. No, porque de pronto a usted no le gusta el inglés, no sabe inglés, no se le acomoda. Pues busque un lugar donde usted pueda manejar la lengua o un lugar donde la cultura sea algo que a usted le llame la atención y se pueda arraigar a la cultura, o un lugar donde usted pueda tener mayores prebendas a un futuro con sus hijos porque de pronto la educación es gratuita. O sea, infórmense bien, hagan los procesos adecuados y una vez tengan ustedes los procesos adecuados y bien estructurados en su casa, desarrollenlos y arranquen, no lo piensen dos veces. O sea, arranquen, pruébenlo, vayan legales, quédense legales, todo toma tiempo, ustedes no esperen que en un trayecto de 6 meses, un año ya la vida les haya cambiado. Hay muy pocos casos de personas que les ha pasado eso, la gran mayoría no es así, les toma mucho tiempo, que si yo soy una persona que está en mi país y tengo un prestigio por la labor que yo realizo, por mi profesión, y tengo que ir a otro país a realizar otra labor totalmente diferente, hermano, vaya, hágalo, eso va a tomar tiempo en el que para que usted madure tanto como personalmente, como académicamente, como laboralmente, pero usted va a madurar y va a mejorar y va a llegar a buscar el trabajo que tenía en algún momento en su país de origen. Que al inicio es duro, pues obviamente es duro, como cualquier cosa en la vida, pero sí se puede, sí se puede. Entonces mi invitación es a que las personas migren, no sé qué quieras concluir tu chat. Bueno, es un proceso muy bonito el migrar, es una nueva experiencia, salir de su zona de confort, como decía nuestro querido Jerry. Claro, en tu país tenías un prestigio, una carrera, pero no quiere decir que no lo puedas construir en otro país. Infórmate, infórmate que lo que quieres, no te imagines qué va a pasar, no. Solo piensa que vas a tener un mejor futuro, pero no solamente en cuanto a dinero, sino tranquilidad, paz. A veces en el país que estés, pues la paz es muy, ¿cómo Es se dice eso? mejor, sí, no se puede comprar, son cosas que no se Es pueden que comprar. respira, es un tema de que tú vas con tu celular, que no vas a tener miedo al salir, Mm. eh, pero que vas a tener una mejor educación, pero sobre todo pensar qué va a hacer usted, qué quiere. No se haga una idea falsa por un vecino, por una persona que usted vio en redes sociales. No, simplemente piense qué le gustaría y a dónde. Que lo va a lograr con esfuerzo, lo logra. Créame que lo logra con esfuerzo. Entonces los invito a que nos sigan en redes sociales, a que nos sigan en YouTube, en Spotify, Facebook, X, TikTok, tururururu. Y Y ya nada nos más, vemos en otro capítulo, ¿no? nos vemos en otro capítulo. Ya Ay. nos aburrimos de ustedes, ustedes se aburrieron de nosotros. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo, muchachos. Gracias. Chao. Bye.